¿Qué va a pasar en la guerra entre Estados Unidos y sus aliados contra Irán? No te despegues porque te voy a explicar todo lo que debes saber sobre el tema aquí en Dura Streaming en mi programa Vistazo al Mundo. Explotó la guerra entre Estados Unidos e Irán y de parte de Estados Unidos con sus aliados. Era lo que todo el mundo esperaba, se veía, se sabía que iba a suceder, el propio Trump lo anunció, finalmente estalló esa guerra. Recordarás que en el fin de semana, el viernes de madrugada, el presidente Trump hizo una conferencia de prensa en la que anunció que había comenzado la operación y que sus objetivos son bien ambiciosos, que sus objetivos son tres. Uno, que detengan el programa nuclear, que no enriquezcan más uranio para nada, ni para fines civiles ni militares. Dos, que desmantelen su aparato militar, especialmente la producción de misiles. Y tres, que es el más difícil de todos, que es que haya un cambio de régimen, que haya un cambio de gobierno. Y para conseguir estos objetivos, Trump ordenó unos ataques masivos contra Irán, contra muchas ciudades, sobre todo contra la capital, como esta imagen que estás viendo allí, que es lo que se ve a través de todo el país. Irán está bajo fuego ahora mismo, mientras estamos hablando, Irán está bajo fuego. Pero no solamente Irán. Si ves en este mapa que te muestro aquí ahora, verás que también está Israel relativamente cerca. Está como a 1000 kilómetros, no es que esté tan cerca, pero esos misiles recorren unas distancias enormes. De hecho, quien comenzó los ataques fue Israel. Israel atacó primero y luego Estados Unidos. Claro, estaban de acuerdo con que lo iban a hacer. Y esto es un ataque masivo. La idea, pues ya te dije los objetivos, los objetivos son bien ambiciosos, son bien amplios, así que ya el propio Trump anunció que esto va a durar varias semanas, 4 o 5 semanas según él. El problema con esto es que uno sabe cómo comienza la guerra, uno sabe cuándo comienza la guerra, pero no sabe cómo termina ni cuándo termina. Eso es un monstruo que una vez despiertas, tú no sabes cuáles van a ser las consecuencias ni hasta dónde va a llegar eso. Pero ¿por qué sabíamos que iba a suceder? Bueno, Trump lo estaba anunciando, pero es que también hubo un despliegue de las fuerzas navales estadounidenses en la zona, que era obvio porque lo habíamos visto en Venezuela ya cuando desplegaron todas esas fuerzas de ataque con portaaviones y todo. Por un lado estaba esta fuerza de ataque del portaaviones Abraham Lincoln que ves ahí, porque los portaaviones no van solos, tú sabes que van con un grupo de destructores, de corbetas, de diferentes barcos, y ese lo habían colocado cerca del Golfo Pérsico, en la parte sur, que eso queda ahí al ladito de Irán. Ese grupo estaba allí con el objetivo de atacar. Estaba diseñado, y eso es lo que han hecho, de ahí es que han salido los ataques de Estados Unidos, y ese es el portaaviones Abraham Lincoln. Pero había otro grupo de ataque de este portaaviones que ves ahí, que es el portaaviones Gerald Ford, que ese es el que estaba aquí en el Caribe, y ese estaba posicionado cerca de Israel, en el mar Mediterráneo. La función de ese grupo de ataque era defender a Israel de lo que sabían que iban a ser los ataques de misiles de parte de Irán. Así que esta estrategia estaba leída, se sabía que iba a suceder y efectivamente así pasó. Pero claro, de la misma manera que tú sabías que eso iba a pasar, pues el gobierno de Irán también lo sabía. Así que ellos se prepararon, porque en junio, te acordarás, esa guerra de los 12 días en la que Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, ellos lo hicieron un poco para saber cuál sería la respuesta de Irán, para saber cuáles eran sus capacidades de defensa antiaérea y cuáles eran sus capacidades ofensivas. Y se dieron cuenta que en términos de defensa antiaérea no tenían mucho, que ahí podían volar los misiles y los aviones estadounidenses e israelitas sin problema, pero sí se dieron cuenta que el peligro era los misiles que Irán tenía.
Y efectivamente eso es lo que ha sucedido. Si ves en este mapa, podrás apreciar que Irán estaba preparado para eso y no hizo más que caer un misil israelita en Irán. Inmediatamente ellos respondieron. ¿Y a dónde dispararon? Pues le han disparado, por supuesto, a Israel, pero también le han disparado a todos los países de la zona donde hay bases militares estadounidenses o de Francia o de Reino Unido. Quiere decir que, como tú puedes apreciar en ese mapa, han atacado a Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, a Qatar, a Arabia Saudita, a Kuwait, inclusive Jordania, a Irak también, y ya los misiles iraníes han llegado a Turquía e inclusive a Chipre, que es esa isla que tiene la mitad es turca y la otra mitad es griega, porque allá hay una base naval de Reino Unido, y eso queda a 1.600 kilómetros de Irán. Eso para que tengas una idea de la capacidad, de la distancia que pueden recorrer estos misiles. Hemos visto imágenes como esta de ciudades de países del Golfo Pérsico con explosiones de drones, explosiones de misiles. No han hecho un daño catastrófico, porque a veces en las redes sociales se exagera lo que está pasando, pero han hecho un daño psicológico muy grande, porque las poblaciones, como es natural, están bien preocupadas, temerosas, y suenan las alarmas y todo el mundo se esconde y la vida en algunos sitios continúa más o menos, pero realmente, obviamente, pues la vida no está continuando igual. Pero no solamente fue a bases militares o bases navales de Estados Unidos, sino que como entraron a territorio de estos países, entonces ya la guerra no solamente se trata entre Irán, Israel y Estados Unidos, sino que todos esos países, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, todos esos que te he mencionado, ahora han dicho que ellos han sido atacados y que ellos no habían participado de las agresiones de Israel ni de Estados Unidos, y que ahora Irán es el agresor contra ellos. Y ya han dicho que van a apoyar, que van a ayudar a Estados Unidos a defenderse. Hasta ahora, ninguno de los países del Golfo ha atacado a Irán. Y después te voy a explicar por qué es que ellos no lo han hecho. Pero sí han dicho, sí están preparados. Arabia Saudita es de los países que más armamento compra en el mundo. Tienen armamento bien sofisticado, se lo compran a Estados Unidos, y si ellos quieren responder, lo pueden hacer. Así que de esta perspectiva, Irán se está echando de enemigos a una gran cantidad de países. Inclusive Irán atacó esta base, que es una base naval francesa, así que ahora también está involucrada Francia en esto. Y mira qué ironía, Francia dijo que ya envió una flota, un portaaviones, el Charles de Gaulle, que es de los pocos portaaviones nucleares que hay en el mundo que no sean de Estados Unidos, y ahora le están pidiendo a Ucrania que Ucrania le venda los drones, porque Ucrania, con la guerra de Rusia, ha hecho una industria de drones. Los drones son bien baratos de hacer y son bien efectivos, y ahora hasta Ucrania se está involucrando, porque tú sabes que Irán le vendió drones, le vendió armamento a Rusia para Rusia atacar a Ucrania, así que los ucranianos tienen esa espinita contra los iraníes, y así que con mucho gusto van a apoyar a los franceses. Así que ahora también está metida Francia, se metió Reino Unido porque le atacaron la base en Chipre de Reino Unido, atacaron a Turquía. Es decir, Irán está en este sentido solo contra una cantidad enorme de países muy poderosos. ¿Y por qué lo está haciendo? Pues porque es existencial para ellos, se juegan la vida. O sea, nosotros, si algo nos ha dicho la historia, es que cuando un país está defendiéndose, cuando está defendiendo su territorio, es mucho más agresivo, mucho más peligroso que cuando un país es el atacante, porque se juegan todo. Y lo que está demostrando Irán es que ya no hay líneas rojas que ellos no crucen. Van a cruzarlas todas porque se juegan la vida. Los que protegen el gobierno, el régimen teocrático de Irán,
están también contra la pared. Ellos saben que esta es la última carta que les toca y están además intentando hacer uno de los daños más grandes económicos que le pueden hacer a los países del Golfo y al mundo, que es cerrar este estrecho que ves ahí, el estrecho de Hormuz. Eso es un pedazo de mar que eso mide como entre 15 y 20 millas, un espacio bien pequeño, pero por ahí, como puedes apreciar en este mapa, por ahí es que se conecta el Golfo Pérsico en el norte con el Mar de Arabia o el Océano Índico, realmente es lo que hay allá abajo. Y por ahí pasa 20% del petróleo mundial. Para los países del Golfo, eso es como 80 o 90% del petróleo y el gas natural que ellos exportan. Así que si ese estrecho es intransitable, va a haber un efecto sobre el mundo entero. No es que va a haber, es que ya lo hay. Ya el precio de la gasolina ha subido en los mercados internacionales. Ya está subiendo el precio de la gasolina donde tú echas gasolina y eso va a continuar porque aunque el estrecho no lo han cerrado, ellos anunciaron, la Guardia Revolucionaria dijo, el estrecho está cerrado, pero no tienen ahora mismo la capacidad militar porque Estados Unidos está atacándolo. Pero nadie se atreve a circular por allí. Así que todos estos países del Golfo le han dicho a sus flotas mercantes, a sus petroleros, no pasen por allí porque es peligroso. Y aún así, aunque no lo han cerrado, podrían hacerlo porque Irán ha desarrollado también una flota naval importante. Aquí ves algunas imágenes de la flota naval de Irán. No tienen portaaviones, no tienen los barcos con la capacidad destructiva que tiene Estados Unidos, obviamente, pero sí tienen muchos. Es que en estas cosas a veces la cantidad es más importante que la calidad. Eso ha sido una reconfiguración de lo que quiere decir la guerra. Ucrania lo demostró. Ucrania ha podido detener a Rusia con el apoyo de la OTAN, pero también utilizando unos drones que hacen una gente en su casa, en sus apartamentos, con unos impresores 3D de esos, de plástico, baratísimos, pero producen muchísimos. Y eso puede ser más efectivo inclusive que un aparato que cueste billones de dólares, con una capacidad destructiva enorme, pero que es fácil de divisar. ¿Y qué es lo que está utilizando Irán? ¿Por qué es tan efectivo Irán en poder hacer daño? Bueno, primero, los misiles de Irán, que tienen muchos, que son baratísimos, no están colocados en instalaciones permanentes, sino que los tienen en camiones como este que ves ahí, que disparan y luego se mueven de sitio. Así que desde la perspectiva de quien está recibiendo el ataque, tú puedes saber de dónde salió ese misil y atacar esa zona, pero cuando llegues allí no hay nada porque se movieron. Y tienen muchos de eso y como ves son unos camiones que son relativamente económicos. Lo otro que tienen es una industria de drones como estos, que se los dieron a Rusia, que son también baratos de utilizar y que de hecho ahora mismo Estados Unidos está cogiendo la lección y están produciendo drones idénticos a eso, están clonando los drones iraníes para ellos también hacerlo. Son drones que van en una sola dirección, son kamikaze. Eso van, explota, eso no regresa. Pero no solo tienen eso, tienen también aviones como este, el Su-35, que eso es un avión bien sofisticado, eso se lo compraron a los rusos. Este avión que ves ahí es ruso, pero ellos tienen de esos también. Y de hecho ya lo han utilizado. Ya lo utilizaron en Irak, ya atacaron una base estadounidense en Irak con estos aviones. Y esos aviones se le miden a los F-15, a los F-35 estadounidenses, eso es otro nivel. Pero ¿cómo es que pueden despegar si están bajo asedio? Porque tienen muchas bases subterráneas, ellos se han preparado para esto. Y un avión como ese puede despegar de una pista de despegue que está subterránea, por lo menos gran parte de la aceleración del avión lo pueden hacer. Entonces eso es bien complicado, los afganos lo demostraron, que tú te escondes en cuevas y es bien difícil de atacarte aunque tengas el ejército más poderoso del mundo. Pero no te vayas porque en el próximo segmento te voy a explicar qué más ha sucedido y sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias de esta guerra.
Pues ya hablamos de lo que está sucediendo en la guerra, pero tú también sabes que pasó algo bien dramático, que fue que mataron al Ayatollah Khomeini. Ahí lo ves en esta foto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es la trascendencia de que lo mataran? Bueno, primero porque es el líder del país, porque es realmente el que manda. Irán tiene un presidente, que de hecho el presidente también lo mataron. No lo mataron a él nada más, mataron a un grupo de dirigentes importantes del país, políticos y religiosos. Pero Khomeini tenía un control desde 1989, cuando él reemplazó a Khomeini, al primer ayatollah. Solamente ha habido dos desde la revolución de 1979. Y Khomeini era un símbolo para la resistencia, la resiliencia de los iraníes contra lo que ellos consideran el intervencionismo y el imperialismo estadounidense y occidental, pero también un símbolo para toda la comunidad musulmana y sobre todo para la vertiente chiita, de lo que te voy a hablar un poquito más adelante. Eso crea un vacío de poder importante en Irán. Fue un golpe durísimo para el gobierno de Irán y está dividido el pueblo iraní porque hay una cantidad grande de gente que lo venera como líder religioso, no solo político, porque es que allí no hay separación entre iglesia y Estado. Nosotros estamos acostumbrados a ese concepto, pero en el mundo musulmán, la cultura musulmana no está tan generalizado ese concepto de que la religión y el gobierno son cosas aparte, están interrelacionados, sobre todo en Irán, que es literalmente una república islámica. Así que hay mucha gente en Irán que está llorando la muerte de Khomeini como una persona que ellos consideran un santo. Pero también hay mucha gente en Irán que lo está celebrando, y iraní fuera de Irán también, porque lo consideran un dictador, un opresor, que violenta derechos civiles, que reprime al pueblo. Entonces están divididas las opiniones dentro del mismo Irán. Y eso pues está creando ahora mismo una situación bien volátil que nadie sabe exactamente en qué va a terminar eso. Trump le habló a los iraníes cuando dio su conferencia de prensa y le dijo, este es el momento, no van a tener un momento como este para rebelarse, ahora es, el gobierno está débil, tuvieron todas esas protestas hace varias semanas y ahora nosotros le dijimos que los íbamos a ayudar, pues aquí está la ayuda, estamos atacando al gobierno. Pero ¿quién se va a tirar a la calle a protestar cuando están cayendo bombazos, cuando están bombardeando? Tú lo que estás es escondido. Así que no esperemos que ahora mismo en estos días salga la gente a la calle a exigir un cambio de gobierno porque están ahora mismo protegiéndose de los bombazos. Como te dije, en estas guerras nunca se sabe exactamente qué va a suceder. Otra cosa que a veces sucede es que parte del mismo aparato de gobierno de las Fuerzas Armadas se viren en contra y le den un golpe de Estado. Eso tampoco es tan fácil en Irán porque allí hay dos ejércitos. Está el ejército oficial iraní, pero está la Guardia Revolucionaria Islámica, que es tan o más poderosa que el propio ejército, y esos están bien comprometidos ideológicamente y religiosamente con el régimen iraní, con el régimen islámico. Y es muy poco probable que esa gente se vire, y esos son los que verdaderamente tienen el poder militar en el país. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y quiénes son los aliados de Irán? ¿Algún país va a sacar la cara por Irán? ¿Los van a ayudar? Porque ellos tienen buenas relaciones con muchos países en el mundo, son miembros de los BRICS. ¿Te acuerdas? Yo te hice un podcast hace varias semanas del grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que se ha extendido. Irán es parte de eso también. Pues mira, te voy a contestar. Lo primero que uno se imagina es que Rusia es aliado de Irán. Ahí tú ves una foto de Putin con el Ayatollah Khomeini y tienen unos acuerdos militares. No tienen un pacto de defensa como tiene la OTAN, por ejemplo, que si atacan a uno de los integrantes, los demás tienen que salir en su defensa, pero sí tenían unos acuerdos militares. Por eso de hecho es que tienen esos aviones como el que te mostré, ese Su-35, que es un avión de una tecnología bien avanzada rusa. Y uno diría, pues ¿Rusia se va a meter? Pues claro que no. Putin ya hizo declaraciones de que esto es una afrenta, una violación a la soberanía, al derecho internacional. Mira quién habla, pero bueno, que esto es un asesinato vil, que esto de haber matado al líder, que es una barbaridad.
pero no van a interferir, no van a intervenir militarmente. Primero porque tienen las manos atadas en la guerra de Ucrania y segundo porque no se van a meter en una guerra contra Estados Unidos a costa de Irán. Ahora, eso le da un mensaje. En esto Rusia pierde mucho. Pierde un aliado, que es Irán. Pero le da un mensaje a los que podrían ser o son sus aliados en el resto del mundo de que Rusia, a la hora de la verdad, no hace nada. No hizo nada con Siria. Siria ahora es aliado de Estados Unidos. Ese era un aliado importante de Rusia. Le dio cobijo a Bashar al-Assad, que está allí en Rusia. Eso fue todo lo que hizo. No hizo nada con Venezuela. Cuando fueron y se llevaron a Maduro, que también eran grandes aliados, grandes amigos de Venezuela, muchas declaraciones, pero no intervinieron. Ya sabemos que no van a intervenir en Cuba, que eso está en la línea, ese es el próximo. Después que acaben con esto, ya tú verás que se van a meter allí, probablemente en Nicaragua también. Pues eso le da un mensaje a todos los países del mundo que aspirarían a ser aliados, que piensan que una alianza con Rusia, sobre todo militar, es una buena idea. Le da un mensaje de que no pueden contar con Rusia. Rusia no los va a ayudar a la hora de la verdad. Y eso es un golpe bien fuerte para ellos en términos de su imagen como una gran potencia a nivel mundial. ¿Quién es el otro país que uno se imaginaría? Ya yo sé cuál tú estás pensando. Pues China. Aquí ves a Xi Jinping, que también tiene una amistad con el Ayatollah Khamenei, pero al igual que Rusia, son amistades de conveniencia, porque ni China ni Rusia le tienen ningún amor a los musulmanes. China ha reprimido a los uigures, que son los que están allí en la frontera con Afganistán, y Rusia con los chechenos, ha tenido terrorismo islámico serio dentro de su propio país, hasta el propio Moscú llegó. Así que esto es una amistad de conveniencia, casi un poco como que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Como todos tienen a Estados Unidos de enemigo, pues ahí son aliados. Igual con Rusia y con China, que son aliados cuando les conviene. Pero China puede ser uno de los mayores perdedores en esto. ¿Por qué? Porque el petróleo iraní, ¿a quién se lo venden? Pues casi todos se lo venden a China, porque tú sabes que Irán tiene unas sanciones económicas bien fuertes, no pueden vender el petróleo en los mercados abiertos, igual que le pasaba a Venezuela. Y ese petróleo iba para China. China es el mayor importador de energía del mundo, por mucho. Ahora ese petróleo, bueno, ahora mismo está detenido porque está la guerra, pero si Estados Unidos llega a controlar el petróleo y el gas natural de Irán, pues no va a permitir que se lo compre China. Entonces, ¿China qué va a hacer? Ya perdió también el acceso al petróleo de Venezuela. Es que cuando Estados Unidos y Trump, que no es solo Trump, uno dice, es que Trump hace esto, hace aquello. Trump no puede hacer todas estas cosas si los intereses económicos y políticos no lo apoyan. Por ejemplo, las compañías petroleras están detrás de esto, las estadounidenses, porque se van a beneficiar de todo el proceso. Así que no simplifiquemos esto. Sí, Trump es el presidente y es el que manda, pero sabemos que no es él solamente. Entonces, China ya no tiene acceso al combustible de Irán, ni al de Venezuela. Pues, ¿qué le va a quedar? Bueno, el del Golfo Pérsico, pero esos países son aliados de Occidente. ¿Quién le va a quedar? Pues Rusia, pues va a quedar dependiente del gas natural, del petróleo de Rusia, que ahora mismo no tiene la capacidad de exportarle esas grandes cantidades que le exporta Irán. Pues entonces quiere decir que eso indirectamente fortalece a Rusia, porque ahora Rusia tiene gran parte del control de la energía que importa a China, y eso a China no le conviene para nada. Y es que en todas estas movidas, no pierdas de vista, cuando tú ves que Trump ordena que bloqueen a Venezuela, que hagan tal cosa con Ucrania, que invadan Irán, siempre tiene en la mente, y los que están alrededor de él, qué consecuencias tiene eso en nuestra relación con Rusia y con China, porque al fin y al cabo, ese es el objetivo mayor, que esos dos países no sobrepasen militarmente en el caso de Rusia, económicamente y militarmente en el caso de China. Así que todos estos pasos se dan calculados no solamente sobre lo que está pasando en el momento, sino sobre lo que va a representar a la hora de la verdad la posición de sus grandes rivales alrededor del mundo entero. Así que China en esto sale bastante mal.
aunque por otro lado se justificaría que China invadiera o atacara a Taiwán, porque diría, pues si es que ahora mismo las reglas del juego son esas, cuando tú dices que tienes un problema con alguien, pues tú lo atacas y olvídate del Consejo de Seguridad o de las Naciones Unidas. Pero no te creas que lo va a hacer, porque ellos saben también las consecuencias de eso. Pero en este momento, pues eso les está afectando a India también. India compra mucho petróleo del Golfo Pérsico, no tanto de Irán, pero también India depende muchísimo de las importaciones de petróleo y gas natural, y eso está detenido. Así que también India se está afectando Japón. Bueno, realmente se está afectando el mundo entero. Si tú miras esta gráfica, ves que el precio del petróleo desde si ves ahí, enero 2026, febrero 2026, el precio empezó a subir antes de que hubiera esta guerra, porque ya desde que se anunció que había crisis, que había amenazas de que iban a atacar, enseguida los mercados reaccionan, porque esto es mucho especulativo, hay mucho psicológico en esto. Aunque la oferta de petróleo no escasee, ya los que venden y compran petróleo en los mercados internacionales ya temen que eso suceda y rápidamente empiezan a aumentar los precios, porque eso es un mercado complicado, pero es muy especulativo y depende mucho de la percepción psicológica de lo que pueda hacer el mercado. Aquí te voy a mostrar también unas rutas de navegación de por dónde sale el petróleo de Irán, que sale mayormente en la dirección hacia China, pero también hacia India también, pero también sale por el Mar Rojo y por el Mediterráneo hacia Europa, porque siempre se buscan la manera de poder vender ese petróleo, y con Rusia, eso lo que llaman los barcos fantasmas estos, con Rusia pues se han hecho ya una estrategia de cómo hacerlo. Así que todo esto puede cambiar, porque ahora si llegan a controlar Estados Unidos ese petróleo, pues esa ruta que ves hacia China probablemente se va a cerrar. ¿Y qué otros aliados podría tener Irán? Pues realmente países como tal no va a tener, pero tiene algunos de sus aliados, como es Hezbollah en el Líbano, que ya Hezbollah envió misiles a Israel en represalia por lo que está pasando en Irán, y ya Israel comenzó a atacar a el Líbano, y ya está atacando porque Hezbollah no es oficialmente quien manda en el Líbano, pero en la práctica todos sabemos que el gobierno del Líbano no tiene ningún control sobre ellos. Así que Israel está bombardeando el Líbano. Netanyahu dijo, esto me da lo mismo si es Hezbollah. El gobierno del Líbano está permitiendo que ellos lo hagan, así que yo le voy a disparar al Líbano completo, y han caído ya bombas inclusive en la capital, en Beirut. Así que Hezbollah es uno de sus aliados, pero no tiene una capacidad como para realmente hacer un daño enorme y poder defender a Irán de esos ataques. ¿Quién es otro de los aliados? Pues tú sabes, allá en Yemen están los hutíes, que dispararon cuando comenzó cuando comenzó el conflicto en Gaza. Ellos inmediatamente comenzaron a utilizar misiles como estos que ves aquí, que son iraníes. Y si ves, el camión es básicamente el mismo camión, es la misma tecnología. Y ellos es un país bien pobre, extremadamente pobre, pero tienen para comprar armamento. Eso es una ironía. Y tú te acuerdas que ellos comenzaron a disparar estos misiles contra barcos que no eran de guerra, barcos comerciales que iban por el Mar Rojo para hacer daño. Inclusive llegaron a dispararle a Israel desde allí. Claro, eso tuvo consecuencias y recibieron una cantidad grande de bombazos. En última instancia llegaron a un acuerdo de paz con Estados Unidos. Veremos a ver si eso se rompe. Pero esos serían Hezbollah y los hutíes serían los únicos. Pero aquí hay una dimensión que es más que política y militar y económica. Hay una dimensión religiosa. Y si tú ves en este mapa cómo se divide el mundo musulmán, uno aquí en Occidente a veces habla de los musulmanes como si todos fueran lo mismo. No es cierto. La religión, el Islam está dividido, igual que el cristianismo está dividido entre protestantes, católicos, bautistas, anglicanos, etc. Pues eso sucede lo mismo con el Islam. Y hay dos vertientes grandes, que a su vez se subdividen en muchas, pero las dos grandes son la vertiente sunita y la vertiente chiita.
Los sunitas son la mayor cantidad de musulmanes del mundo son chiitas. En ese mapa, todos esos países que están en amarillo y en verde son países donde hay mayorías musulmanas, no necesariamente gobiernos que sean musulmanes. Y si tú ves, la mayoría de esos países están en amarillo, esos son sunitas. Los que están en verde son chiitas, que la gran mayoría están en Irán, pero también hay en Irak y en otras partes de Oriente Medio. A eso yo te dije, te voy a decir por qué los países del Golfo no han atacado todavía. Porque le tienen miedo a los atentados terroristas. Tú has visto imágenes como estas de atentados terroristas, de atentados suicidas. Y por eso, y ellos no es que tengan que infiltrarlos, no es que tengan que ir, están allí ya, en Arabia Saudita, en todo Oriente Medio. Ellos viven allí. Y de hecho las mayores víctimas de ataques terroristas son los mismos musulmanes, no es el mundo occidental. Y ellos le tienen terror, y con razón, le tienen terror a eso. Y inclusive Francia, Reino Unido, tú has visto que dentro de todo han sido bastante comedidos, han hecho declaraciones. Macron al principio lo que dijo es que había que buscar la paz, había que negociar, no se fue de frente contra Irán. Ahora lo hizo porque le atacaron una base naval. Inclusive el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, después que le atacaron la base en Chipre, todavía está hablando en un lenguaje bastante ambiguo. Y es porque le tienen terror a los atentados del yihadismo islámico. Y te decía, de consecuencias, pues esa puede ser una consecuencia a largo plazo, porque digamos que Irán queda destruido, que el régimen iraní se cambia y que Estados Unidos toma control del petróleo, que Occidente ahora tiene influencia nuevamente sobre Irán, pero sabemos que eso no se va a quedar ahí. No es que va a haber una guerra mundial, pero probablemente a mediano o a largo plazo vamos a empezar a ver una renovación de ataques terroristas en venganza a eso. Eso ha pasado antes y eso va a seguir continuando. Y esto es una de las consecuencias que yo te decía, que cuando tú despiertas ese monstruo de la guerra, tú no puedes después controlar hasta dónde va a llegar eso y cuáles van a ser todas sus consecuencias. Pero finalmente Donald Trump, como político, ya viéndolo de Estados Unidos, necesita una victoria relativamente rápida en Irán, necesita que no haya una gran cantidad de muertos estadounidenses, que ya están habiendo, y ya él lo dijo, en la guerra muere gente, pero si empiezan a llegar esos ataúdes con las banderas, esas imágenes, quizás las recuerdas de Vietnam, de Afganistán, de Irak, eso le da muy fuerte a la opinión pública estadounidense y eso le puede hacer daño y puede haber una presión para que terminen con esa guerra pronto. Ya la hay de algunos sectores, demócratas, gente más de izquierda, pero realmente no ha sido una cosa masiva de la opinión pública. Así que a Trump políticamente no le conviene que eso empiece a suceder, y no estoy hablando fríamente, ¿verdad? Yo sé, está muriendo muchísima gente y esa es la gran tragedia. Al fin y al cabo, los más que mueren no son los soldados, son los civiles, las personas que no tienen nada que ver ni en las decisiones, ni en nada que ver con esto. Eso es la gran tragedia de la guerra. Pero políticamente las elecciones congresionales vienen en noviembre y eso es un cálculo que también Trump está haciendo. Igual que te decía, siempre en el cálculo está qué pasa con China y con Rusia, también en el cálculo está qué pasa con su carrera política y la de su partido. Así que Trump apuesta a que haya una victoria rápida, contundente, que él pueda salir ante la opinión pública y decir, bien, se lo dije, que nosotros vamos a ser grandes de nuevo, que vamos a ser la gran superpotencia, que Joe Biden dejó que nos pisotearan, nos humillaran, pero yo no, yo vengo a hacer esto. Así que él va a hacer todo lo posible porque esta guerra termine rápido y con una victoria. Pero no tiene control de todo lo que está sucediendo. De hecho, lo mismo le pasa a Netanyahu, que tiene unas elecciones próximamente. Así que esto, el mensaje al final de esto es que esto está apenas comenzando. Sabemos cómo empezó, pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar.